todas, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Virginie Beraldo y soy profesora de danza jazz en el Centro Cívico de Urgel, entre otros. Y esta tarde quería brindarles un poco de movimiento, esperando que os llegue en casa en plena salud, que estéis bien. Y movimiento porque es un momento en el que necesitamos muchísimo estar conectados con nuestros cuerpos. Y entonces pues este pequeño tastet para estar en compañía y para moverse un poquito juntos desde la conciencia corporal y desde ritmos un poco afro, porque si bien en Urgel estamos trabajando ritmos jazz, en las clases que estoy dando actualmente online estamos más bien viajando hacia el lado afro jazz y samba reggae, porque creo que es un momento en el que necesitamos mucha conexión con la tierra, con nuestras raíces, fortalecimiento a nivel corporal también, entonces esto nos permite remover aún más energía. Entonces vamos allá. Es un experimento grabado a modo de directo, así que no sé lo que va a dar, pero ojalá podamos disfrutar un poquito de este movimiento y de la música y de nuestros cuerpos sobre todo. Así que vamos allá, buscamos una posición sentada que sea agradable, cojín, una esterilla y conecto con la parte de mi pelvis, que son los huesitos que se llaman isquiones, que están sentados, que están apoyados ahora en el suelo. Conecto con mi columna que se va alargando, proyectando en sus dos partes extremas, la coronilla y el coxis. Relajamos los hombros, los codos, las muñecas y las manitas encima de las rodillas o de los muslos, como queráis. Buscamos espacio entre orejas y la zona del hombro. Y vamos a empezar dejando caer la cabecita de un lado. Y observamos esta línea que va de mi oreja hasta mi hombro y sigue por el brazo que se está estirando. Conectamos también con nuestra respiración. Muy bien, pasamos por delante para buscar el otro ladito. Intentamos relajar toda la parte que no está estirando. Los músculos faciales, la mandíbula, todo muy blandito. Y bajamos de nuevo para volver al centro. Y vamos a decir que no. Y observamos la conexión que hay entre nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros y la espalda. Un tan simple movimiento como este llega hasta nuestro coxis. Intentamos observar esos movimientos más grandes, más evidentes, pero también los más ínfimos. Muy bien, decimos que sí. Cuidado cuando vamos hacia atrás para no forzar. Y acompañamos de la respiración. Y volvemos al centro. Vamos a dibujar ahora circulitos, masajeando toda esa zona cervical. Y de nuevo acompañamos con la respiración y cambiamos de sentido. Que sea agradable. Si hay lugares donde hay tensiones, hay dolor, los escucho, tomo nota, respiro a esos lugares que me están llamando la atención, les aporto oxígeno, atención. Muy bien, volvemos al centro y siempre muy blandito los brazos. Vamos poco a poco a ir moviendo desde la columna, ir ondulando con esta columna, ir abriendo espacios
en el plano horizontal de momento. Y respiramos la columna, relajamos todos los tejidos, los músculos y ligamentos que están haciendo fuerza, ¿no? Que están como enropando nuestra columna. Los invitamos a relajarse, a ablandarse, a dejar espacio para que llegue el movimiento, para que fluya la energía. Muy bien, y poco a poco ese movimiento ondular lo voy a ir acompañando de mis brazos. Voy a ir activando hombros, codos, muñecas. Son dibujos que cada uno va haciendo a su forma, ¿sí? Para ir despertando toda esa zona del tronco, los laterales del tronco y de los brazos, axilas. Se relaja también toda la parte cervical. Ahí está, respiramos esa ondulación, abrimos espacios. Poco a poco se hace la luz en estos brazos, en estas manos que se están moviendo. Y volvemos al centro. Vamos a pasar por cuclillas. Y vamos a estirar ahora las piernas, dejando caer el tronco, dejando caer la cabeza, los brazos, se alargan las axilas, se van hacia adentro nuestras ingles y hacia arriba nuestros isquiones. Y relajamos, estiramos las piernas en su parte posterior, se alargan. Y observamos el peso de nuestro tronco, el peso de nuestra cabeza y de nuestros brazos. Y vamos a doblar las rodillas y subir lentamente con la espalda redondita, vértebra por vértebra, hacia una posición vertical de nuevo. Muy bien, voy a poner enseguida de nuevo la música. Conectamos con nuestras plantas de los pies que se van abriendo, que se van contactando con el suelo, y desde esta postura vamos a seguir un poquito haciendo trabajo de disociaciones del cuerpo para seguir calentando. Muy bien. Sobre todo que estén relajados los tobillos, las rodillas y las caderas. Bien, vamos a ir alternando el peso de una pierna a otra, de un pie a otro, para ir abriendo poco a poco las plantas de los pies, activándolas, masajeándolas. Van activándose todas las piernas. Muy bien, me quedo en pie. Doblamos las rodillas, cuidado con el culete que no vaya hacia atrás, me quedo en mi vertical aquí. Y doblamos, cuidando los brazos, estoy súper relajada en la parte alta y también en la parte baja. Lo que pasa es que voy activando los músculos. Muy bien, desde ahí, desde el plie, empezamos a mover un poquito las caderas. Ablandamos toda la zona de la pelvis, de las ingles, caderas. La columna también está relajada. Y doble. Dejo ir mis brazos, quieren moverse también, les relajo. Muy bien, de delante a atrás. Siempre rodillas dobladas. Teniendo
cuidado a nuestros lumbares, que no se vayan cerrando por atrás. Está relajados. Y de nuevo los brazos balancean. Hacemos dos delante, dos de lado, dos atrás y dos de lado. Delante dos, de lado dos, atrás dos, de lado dos. Dos, 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 dos. Y vamos girando. Seguimos. Ahí está, se está ablandando todo mi tronco, conexión caja torácica pelvis. Voy masajeando todo el interior, mis órganos, mis músculos y cambio de dirección. Muy bien. Normalmente nos quedamos más tiempo en ese calentamiento, pero como hoy es un tastet, condensamos y vamos a ir empezando con pequeños pasitos. Ok, partimos de un abrir y cerrar. Ok. Y más rápido. Relajamos los brazos, los hombros, disfrutamos de este movimiento. Y voy a cruzar atrás con la pierna. Sí. Acompaño con el mismo brazo. Muy bien. Delante. Con el pie flex. Talón, talón. Eso, intentamos disfrutar el movimiento, no importa mucho la forma, importa la intención ahora. Y vamos a alternar, atrás, delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás. Muy bien, me quedan ahí dos. Y dejo ir mis caderas, que también quieren bailar. Ok. 1, 2. Y vuelvo con el brazo. 1, 2, brazo. Y 1, 2, brazo. Y ta, ta. Y 1, 2. Eso, y acompaño mi brazo con mi cabeza. Y del otro lado. 7, 8. 1, 2, 1, 2, brazo. Y derecho para ustedes. Y vamos. Se abre toda esa parte lateral. Y grande. Ta, ta. Conexión con el suelo. Ah. Muy bien. Sí. Última. Ok, voy a cruzar rodillas. ¿Sí? Hago ese twist. Y oposición, brazo y rodilla. Tac, tac, tac. Cambio cada vez mi peso de lugar. Ok. Mis manos están flex. Los deditos miran hacia arriba. Muy bien. Y vamos a hacer 1, 2, 1, 2. 1, 2. Y suelto brazo, 2. Flex. Y dejo ahí. Y 1, 2. Ta, 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 ta. Y
ta, 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 ta. Algo. Ta, ta. Muy bien. Seguimos un poquito más. Sí. Con ese swing afro jazz. Y vamos a empujar, flex, empujar y arriba. Y pongo el peso de un ladito. Empujo hacia adelante y diagonal. Empujo, pam. Y peso en nuestra izquierda si trabajamos en el espejo. Y voy. Pam, 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 pam. ¿Ok? Y vamos a añadir aquí un circulito con la pelvis. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ta, ta, pa, pa, y ta, 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 y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa, 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 pa. Probamos con la otra pierna. Voy. 1, 2, 3, y giro aquí en el otro sentido, ¿sí? Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pam, 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 pam. ¿Sí? 7 y voy. Y de nuevo. Y empujo, empujo y arriba. ¡Ah! Última. Súper. Relajamos. Ok. Y creo que da tiempo para un pelín más. Muy bien. Pues vamos a dar una respiración. Que me pasó tan rápido, pensé que se me cortaría antes el video. Pues muy bien. Entonces, cogemos aire y estiramos ese costado. Abrimos, relajamos. Muy bien. Desde aquí dejamos caer la cabecita. Y vamos a doblar las rodillas, dejar caer el torso encima de los muslos. Y vamos a sacudir un poquito. Sacudimos esas tensiones, dejamos caer todo hacia abajo. Entregamos al suelo. Muy bien, nos quedamos ahí, abajo, perdón. Y abrimos con una pierna. Relajamos la pelvis, el suelo pélvico, brazos. Solo para estirar un pelín, como hemos ido moviendo, es siempre importantísimo cada vez estirar para acabar, aunque sea una pequeña secuencia como esta. Este era un tastet, como les dije, para mover un poco este día de primavera. Y volvemos.
Y estiramos piernas de nuevo. Doblamos rodillas. Y subimos y relajamos. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme estos 20 minutitos. Como he dicho, es un condensado un poco de lo que hacemos en clase. Evidentemente en clase se toma más tiempo para explicar todo lo que pasa a nivel de conciencia corporal, a nivel de movimiento. Ese era nada más para mover un poquito y ver qué es lo que se podía trabajar. Pues eso, les dejo, esperando que les haya gustado, y cualquier cosa pues me podéis contactar por mail o por teléfono. Está todo apuntado aquí en la página del centro, ¿vale? Entonces cuídense muchísimo y no paren de bailar, sobre todo, de moverse desde la aceptación, desde lo pequeño, desde lo grande, lo que requiera el tiempo, el cuerpo en cada momento, ¿eh? No siempre estamos como para expandirnos mucho. A veces desde lo pequeño podemos mover muchísimas, o sea, no a veces, sino siempre también podemos mover muchísimas cosas también, mientras se haga desde la aceptación y desde la conciencia de cómo me siento ahora y cómo me voy a mover ahora. Así que invito evidentemente al baile libre en casa, y si queréis seguir alguna clase, pues aquí estamos. Que estén muy bien y gracias, ha sido un placer compartir con vosotras y con vosotros. Chao, chao.